Vamos a hablar ahora acerca de diferentes repercusiones. El Comité Cívico del Alto que está convocando a un paro y bloqueo. Entérese por qué. Convocamos al paro nacional, bloqueo general a los 9 departamentos hasta que abrogue este decreto. Es el anuncio del Comité Cívico del Alto, un paro nacional y bloqueo general exigiendo la abrogación de los decretos 4640 y 4641, que establecen el requisito de carnet de vacunación o prueba PCR para ingresar a lugares. Pero además el sector amenaza con... Vamos a acercar a Plaza de Morillo también con huelgas de hambre. ¿Por qué? No hemos sido atendidos, no hemos sido escuchados. Incluso el dirigente Gregorio Gómez pidió a la población abastecerse con alimentos por las medidas de presión. A partir de hoy, en las siguientes horas, ya se comienzan los bloqueos. A los padres de familia, amas de casa, prevengan de los alimentos, porque este paro va a ser una liberación nacional. Y ante este anuncio la población también responde en las calles. La mayoría coincide y pide paz. Una actitud sumamente negativa, porque miren, esta situación de la pandemia, eso es fomentarla, ir contra la vida de nosotros. Ya prácticamente esto es ya una barbarie, discúlpeme. No está bien bloquear, pero debían conversar, ¿no? Los dirigentes que están andando en eso, debían de conversar. Muchas personas también no quieren vacunarse. Ya deben hacerse también vacunar para su buena salud de ellos. Yo creo que está mal eso, ¿no? Y que no deberían hacer eso, pero es una decisión personal, ¿no? El derecho de las personas a protestar, pero yo creo que les falta mucha información. Los bloqueos y protestas serían realizados por el Pacto Interinstitucional, formado por diferentes organizaciones sociales que rechazan el carnet de vacunación. Bueno, nuevamente están las redes sociales para que usted en casa pueda compartir con nosotros cuál es su opinión, su posición al respecto. Sí. Pero qué importante es llegar al fondo de todo este tema con los actores, los implicados del Comité Cívico. Los tenemos en este momento. Así es, don Gregorio, ¿cómo está? Qué placer saludarlo. ¿Por qué esta determinación tan radical? Bloqueos y paro. Bien, hermano, saludar a la población alteña, al Departamento de La Paz y a los 9 departamentos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. La decisión que se ha tomado, hemos ido agotando las notas que hemos mandado anterior semana, pidiendo audiencia para consensuar. Este decreto supremo 4640, 4641 está afectando a muchos sectores. Nos están vulnerando nuestros derechos, por eso hemos bajado la movilización el lunes en la mañana. Ha habido más de 15.000 personas. Ayer los hermanos de provincia han bajado porque están reclamando los mismos derechos constitucionales que se respetan. Podemos revisar los argumentos científicos para poder tomar esta decisión. Lo digo, don Gregorio, porque evidentemente nos ha planteado ahorita argumentos sociales o también de los dirigentes. Pero ¿en qué se basa científicamente para decir no vamos a aportar el carnet? ¿Es porque no se quieren vacunar o tienen algo contra el carnet per se? ¿La aplicación o que les estén obligando? ¿Cuáles son los argumentos? A ver, hermanos, no, para conocerlo. Cortar carnet de vacunación, nos están cortando la libertad a todo. La libertad en instituciones privadas, en instituciones públicas. Hay muchas personas que no están admitiendo. Ahora con el PCR, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuánto va a costar? 450 bolivianos. El carnet es gratuito. Recién están sacando, pero no hay en la ley. ¿Qué es lo que han sacado? ¿Cómo le han dicho? Además, han amenazado que va a tener 10 años de cárcel. A la población la han asustado. Nosotros estamos pidiendo que haga el cumplimiento. ¿Por qué no pueden tomar como en la ley de emergencia sanitaria, bien claro en el artículo 23, dice medicina tradicional? Muchos han confiado en medicina. ¿Por qué no pueden complementar eso? Exacto, ese es el criterio. Complementa a la vacuna. No la exime. ¿Cree que la exime? Claro, no se han tomado en cuenta ahorita la medicina tradicional. Pero la medicina tradicional no nos vuelve inmunes a la enfermedad. Ahora, una cosa, inmunes. Cuando aquí en el 1350, en la ley 1359, en el artículo 15, bien claro, la inmunización tendrá carácter voluntario. Eso, pero están cumpliendo. Nosotros estamos diciendo el fiel cumplimiento a la ley, a la Constitución Política del Estado.
Don Gregorio, el gobierno se ha comunicado con ustedes porque señalaron de que sí, iban a llamar a todos los sectores que están en contra de la vacunación para dialogar, para llegar a algún acuerdo. ¿O no? No tenemos nada de comunicaciones. Hemos mandado y diferentes sectores tienen la misma postura que han mandado y no han respondido. Ahí se nota que no tiene voluntad de atender a la población. Por eso se ha determinado varias veces. Han ido mandando notas y no han atendido. También en la marcha que se ha bajado el lunes, tampoco han habido voluntad de atenderlos. No es una sola sector. No es una persona como lo denomina que somos antivacunas, no. Solo aquí tenemos la ley. Artículo 44, ¿qué es lo que dice la Constitución Política del Estado? También aquí hay en el artículo 21. ¿Qué es lo que dice la palabra? La libertad, residencial, permanencia, circulación, todo Bolivia tiene toda la libertad. Que nos están cortando con portar carnet de vacunación. La libertad, ¿no considera, don Gregorio, que la libertad de uno termina cuando empieza la del otro? Lo digo porque hay personas que sí se quieren vacunar y no quieren que esta situación crezca, porque hay que salir adelante en la economía, hay que salir a trabajar, pero hay que salir con medidas. Mi consulta es, ¿están en contra de la vacuna como tal, la vacuna per se, o están en contra de portar un carnet que los obliga a? ¿Cuál es la posición? Estamos en contra de la vacuna, de portar la carnet de vacunación. Han dicho que desde el 26 de enero se va a controlar estrictamente. Ahora, el que no tiene, los que no quieren, como bien tienen enfermedades alternativas, muchas enfermedades de base que tienen, ¿qué van a hacer eso? Bien claro, un médico tiene que hacer un estudio para vacunar a una persona, no agarrar como conejillos, inyectarlo. Pero millones en el mundo ya se han vacunado, don Gregorio. Y yo me pregunto, lo que está pasando a muchas personas que está afectando, ¿qué es de esas personas? Quizás no se está socializando cuál es la verdadera acción de la vacuna en la gente. No es que no te vas a enfermar. El tema es que no vas a ingresar a una UTI, que eso es bastante más caro, le diré, don Gregorio, que sacarse PCRs cada 48 horas. Y evidentemente sacarse PCR ahora es muy caro. Entonces no sería una opción para la gente estar presentando todo el tiempo PCRs. ¿Cuáles son las alternativas que tiene el comité cívico? Porque yo asumo, dicen, no queremos el carnet, pero hay que presentar, hay que ser proactivo. ¿Cuál es la alternativa que iría en pro de la salud de los salteños, pero también que vaya con la ley que usted tiene en sus manos? La medicina tradicional, las plantas de nuestra tierra natural que tenemos. ¿Qué estudio científico corrobora las plantas medicinales? Toda la medicina natural de nuestro pueblo, querida madre tierra, tenemos, son medicinas. ¿Por qué no hacen un estudio científico? ¿Y por qué no pueden certificar a esas personas? ¿Por qué siempre a medicinas farmacéuticas? Eso les digo ahorita, pero aquí, claro, aquí en el artículo 23 de la medicina tradicional habla. Sí, además, aquí en la ley 1351, bien claro, dice que la regula elaboración y comercial de suministro del dióxido de cloro. En la ley hay. ¿Y por qué no pueden admitir? El dióxido de cloro, tengo entendido que no es una medicina tradicional. Claro, pero es otra alternativa. Pero vienen a acompañar todo un tratamiento, ¿no? Todo un proceso de vacunación, de inmunización. Es medicina tradicional alternativa. ¿No se lo entiende así? Ahora no te dice la alternativa, la medicina, exacto. Pero el pueblo que la conoce esa medicina, es desde años que viene nuestra medicina. Bien. En las provincias, además, antes no había hospitales. Tampoco dióxido de cloro, don Gregorio, pero ahora es nuevo. Claro, pero es otro alternativa. Pero la medicina tradicional, nuestros hermanos amautas saben, nuestros hermanos naturistas saben, nuestros hermanos callahuas saben. Y además, esta parte de la heredad es los hermanos del Parlamento. Aquí en el artículo 40, bien claro, el Estado garantiza a la participación de la población organizada de la tema, decisión en la gestión de todo el sistema público de salud. ¿Será que han convocado?
Don Gregorio, permítame porque la gente está opinando a través de nuestra línea en WhatsApp. A ver, atención, dice, hola, buenas noches. Vamos, hermano Gregorio, dice, estamos contigo, tú no estás solo. Ahí está algo de apoyo también para el señor Gregorio. Apoyo al bloqueo, dice también otra persona que se está comunicando. Vamos a seguir viendo. No a las vacunas obligatorias, tiene que ser voluntario. Vacunados enfermos y mueren. ¿Cómo es eso? Dice, se pregunta. Delia Asensio. Liboner dice, Ivonne Ergueta, no pueden obligar a vacunarnos. Ahora, hay un tema que me preocupa mucho, don Gregorio, porque ustedes han señalado y han pedido a la población del Alto que se abastezca de productos. ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Van a acercar la ciudad? No queda otra alternativa. Más bien convocamos a toda la población a sumarse a esta movilización, a este bloqueo. Porque en caso que no nos escuche, ¿qué más vamos a hacer? Hemos pedido diálogo, hemos pedido con la marcha. Ahora no hay que no quieren atender, entonces la única solución será con los bloqueos hasta que abrogue el decreto supremo 4641, 4640. Que toda la población a gritos está pidiendo abrogación, porque están yendo contra su voluntad a obligar a aportar carnet de vacunación. ¿No van a permitir que ingresen alimentos? ¿Eso se entiende? Vamos a hacer a todo. Sabemos que en 2003, ¿qué es lo que ha pasado? Y en 2019, ¿cómo vamos a recuperar la democracia? Entonces, aquí un dirigente tiene que defender de la población en conjunto, no de un solo sector. De los que quieren vacunarse, que se vacunen, pero de los que no quieren, ¿qué es de ellos? Es la pregunta de nosotros. Bueno, y también, ¿qué garantía también la vacunación le da? Porque es una vacunación experimental. No hay garantía, ¿no? Entonces, primera, segunda dosis que están teniendo, hay algunos ya hay reclamos, hay defectos que tienen, entonces, ¿cómo se va a solucionar? Yo, para más bien, voy a pedir resarcimiento, como en el artículo 113 dice, la vulneración de los derechos conscientes de las víctimas y derechos que a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios de forma oportuna. Eso siempre y cuando provoque algún efecto. Claro. Comprobado, ¿no? Claro. Es interesante porque don Gregorio evidentemente tiene la ley en sus manos y va parafraseando cada uno de los artículos. El conocimiento a veces de uno como civil o periodista es limitado. Quisiésemos, y tenemos ya en contacto a Israel Quino, él es abogado constitucionalista, para ver si estas medidas evidentemente van en contra, uno, de la Constitución y dos, del libre derecho de los ciudadanos bolivianos. Don Israel, buenas noches, un gusto tenerlo acá. Vamos con esa primera pregunta. Este decreto, el 4640 y el 4641, ¿está obligando a la gente a algo que no debería? ¿Viola la Constitución? Estimado Daniel, Vania, al invitado también en el estudio, buenas noches, un cordial saludo a la audiencia de Bolivisión en todo el país. Los argumentos que se esgrimen en este momento respecto a la presunta vulneración de derechos con la vigencia de los decretos supremos no tienen ningún asidero, Daniel. Primero, porque no vulneran ni restringen derechos humanos. Segundo, no generan la obligatoriedad de la vacuna. La voluntariedad de la vacuna está resguardada en la ley 1359, además de nuestra propia Constitución, ¿no? Lo que hacen los decretos supremos es generar primero un requisito, y quien no quiera cumplir con la exhibición del carnet de vacunación a partir del próximo 27 de enero tiene una alternativa, tiene una posibilidad, que es la de presentar las pruebas PCRs. Ya se han activado, Daniel, acciones constitucionales contra los decretos supremos, y ya en la jurisdicción de La Paz, como en la jurisdicción de Santa Cruz, la justicia constitucional ha dirimido, ha resuelto y les ha denegado las acciones populares activadas porque no tienen asidero legal. Una acción popular no puede dejar sin efecto, no puede modificar ni puede aclarar el alcance de un decreto supremo, y el fallo de Santa Cruz está yendo más allá, Daniel. Lo que está disponiendo esa sala constitucional es que la vía para accionar, ¿no?, las acciones populares no es al gobierno central,
¿no? Sino a las autoridades municipales en el pedido de las PCRs gratuitas, ¿no? Si se quiere ver y evaluar la gratuidad de las pruebas PCR. Entonces, ya la justicia constitucional está generando un precedente, una línea bajo la cual está siguiendo su valoración jurídica en materia constitucional. Se ha pronunciado en La Paz, se ha pronunciado en Santa Cruz, y no va a cambiar probablemente las demás líneas en los otros recursos activados. Claro, queda uno pendiente, ¿no, doctor? Que seguramente va a ser tratado ya en audiencia en los próximos días y tal vez recibamos la misma respuesta o conozcamos esta misma información. Ahora bien, el ministro de Salud, don Jason Ausa, ha señalado y ha abierto la posibilidad de flexibilizar esta disposición, este decreto, lo cual es posible, ¿no es cierto? Es correcto, Vania. El propio Consejo Nacional de Emergencia Sanitaria, cuyo artículo 12 regula sus funciones, pero además está resguardado por la ley 1359, ¿no? Tiene un objeto, que es el velar, precautelar la salubridad pública, evitar su deterioro y su pérdida. Entonces, puede generar mediante el Ministerio de Salud reglamentaciones excepcionales. ¿En qué casos, Vania? Y la excepcionalidad, ¿no?, va a tener una directriz mayor que tiene que ver también con el propio resguardo a la vida y salud. Yo te pongo un par de ejemplos. Pueden existir pacientes con determinadas enfermedades o que se genere, por ejemplo, alergias, ¿no?, al momento de suministrar las vacunas, o pacientes renales o pacientes que reciben quimioterapias u otras que no pueden recibir la vacuna así voluntariamente quieran suministrárselas. O, por ejemplo, los carnets de vacunación no pueden ser exigidos. Y aquí hay casos también excepcionales, ¿no? Cuando existen hospitales, ¿no?, de especialidad médica, por ejemplo, el gastroenterológico. Si existe un paciente que está en una situación de emergencia y quiera ser atendido en el gastro, no se le puede pedir, pues, el carnet como requisito para atenderlo. No se puede vulnerar el derecho a la salud para intentar salvar el derecho a la salud. Eso es incongruente. Sí. O en casos de accidentes de tránsito. Imagínate que exista un accidente de tránsito y que al paciente que debe ser auxiliado de emergencia se le pida el carnet de vacunación. Eso es incongruente, pero puede excepcionalmente reglamentarse casos especiales. Ahora, doctor, ¿qué pasa si una persona recibe la vacuna y presenta alguna alergia o algún efecto? ¿Qué procede en ese momento, doctor? ¿Puede pedir resarcimiento? ¿Puede iniciar alguna acción en contra de las autoridades que aprobaron estos decretos? En absoluto. Porque las vacunas, Vania, son voluntarias. Existe el consentimiento informado para que la persona que quiera vacunarse, ¿no?, pueda, pues, fortalecer el proceso de inmunización de su cuerpo. Hay algo que entender. La vacuna no está resolviendo totalmente la pandemia. Lo que hace es inmunizar el cuerpo. Te comparto un par de datos, Vania. En la primera ola teníamos el 7% de tasa de letalidad en Bolivia, ¿no? No habían equipos médicos, no habían insumos, una serie de deficiencias en políticas de salud inexistentes. En la cuarta ola la tasa de letalidad es del 0.6%. Doctor. Ya hemos lamentado más de 20,000 decesos en el país, ¿no? Doctor. Y solamente de la cuarta ola, el 20% de los fallecidos son personas que no se han vacunado. Quiero hacer un paréntesis ahí, vi a don Gregorio que hacía una mueca de no estar de acuerdo con la parte del resarcimiento. ¿Cuál es su posición al respecto, lo que decía el abogado constitucionalista? Hay bien claro, dice, voluntariedad. Ahora, ¿habrá voluntariedad? ¿Habrá un consentimiento informado? A lo que veo no hay. Solamente dice vacúnate. ¿Habrá un estudio que está bien o algo de efecto tendrá? Por portar, exigir carnet de vacunación contra su propia voluntad están yendo. Ni mucho menos a nuestros hijos, a los niños. Los niños no toman decisión de 5 años. ¿Cómo van a tener que tomar decisiones personales? Pero, don Gregorio, si usted no quiere vacunarse, puede presentar su prueba PCR. Esa es la alternativa que dispone este decreto. Ahora, cada 48 horas va a estar yendo una persona a buscar PCR. Es la pregunta.
Uno no tiene tiempo, por eso, ¿por qué no puede ser voluntario? ¿Por qué tiene que exigir PCR y carnet de vacunación que sea voluntario? Pues que la ley que cumpla, además, sea aquí en la ley está la medicina tradicional. Toquemos ese tema con el abogado. Abogado, Quino, ¿estaría dentro de la Constitución el utilizar la medicina tradicional como un pase sanitario también para ingresar, por ejemplo, a lugares públicos, al banco, al supermercado? ¿Es una opción? Según la Constitución y don Gregorio, sí. La reglamentación, Daniel, tiene que ver, ¿no?, con decretos supremos que están en actual vigencia. Lo que hace la medicina tradicional es fortalecer el proceso de inmunización, y también lo ha dispuesto el propio artículo 23 de la Ley de Emergencia Sanitaria, la 1359, acudir a la medicina tradicional para fortalecer estos procesos de inmunización en la población boliviana. Ahora bien, si bien los decretos supremos están estableciendo un requisito en la exhibición del carnet, a quien no lo quiera presentar porque no se ha vacunado, está en su derecho de hacerlo, pero no significa que tienen el derecho de exponer a una probabilidad de contagio a un colectivo humano, que puede ser, Daniel, la familia, el círculo social más cercano, el vecindario, los vecinos, los compañeros de trabajo en la fuente de trabajo o la propia comunidad. ¿Qué digo con esto? Que el derecho individual de una persona o de determinados grupos de personas no se pueden imponer ante el derecho de la colectividad. ¿Y quiénes somos la colectividad, Daniel? Las más de 6 millones de bolivianas y bolivianos que hemos optado por vacunarnos en Bolivia. Don Gregorio, ¿qué opina? Por eso, es muy lamentable, ¿no? A veces lo que no nos informamos, la ley. Aquí no solamente en la 1359, aquí en la Constitución Política del Estado, está aquí en el artículo 15. El sistema de salud es único, incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Está en la Constitución. Entonces tiene que hacer cumplir, pues. Si están las leyes, es para cumplir, no para pisotearlo. Ahora, el decreto supremo que han sacado es para anticonstitucional. Aquí bien claro en el artículo 410, las normas que las leyes manejan. Primero arriba hasta la Constitución Política del Estado. Sobrevienen los tratados internacionales, sobrevienen las leyes. Y los decretos están en último, en el cuarto lugar. Por eso hemos dicho, es este decreto anticonstitucional. ¿Cómo un decreto va a sobrepasar sobre la Constitución Política del Estado? Voy a insistir con este tema con el abogado, pues son temas súper técnicos. Por favor, doctor, ¿es así? ¿Estaría un decreto por debajo de lo que nos menciona en la Constitución, don Gregorio? Se tiene que tener una percepción... Medicina tradicional es el tema que estamos debatiendo. Sí, integral y concordante, Daniel, en todo el texto de la Constitución. El artículo 410, que es el bloque de constitucionalidad, establece la jerarquía normativa, no se estableciendo una incongruencia entre el decreto que esté por encima de la ley o encima de la Constitución. Algo claro, los decretos supremos no están por encima de la ley ni de la Constitución, mucho menos estos 4060 y el 4061, no están en contradicción de la Constitución Política del Estado. Segundo elemento, hay que leer también de manera integral el artículo 37, Daniel, de la Constitución, que nos dice que la salud es un derecho fundamental, función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. Por ello la gratuidad de las vacunas. Finalmente, no solamente nos vamos a quedar en una norma interna, Daniel, yo les voy a hacer mención a un tratado internacional en materia de derechos, que es la Convención Americana, el artículo 32.2. ¿Sabe qué dice, Daniel? Que el derecho individual no se superpone, no va por encima del derecho del colectivo humano. Yo puedo pensar que tengo un derecho leyendo la Constitución de manera sesgada y solamente refiriéndome a un artículo, cuando la esencia constitucional es diferente en el Estado y está protegida por instrumentos internacionales. Y cuando existe esta dualidad, cuando existe esta referencia, yo tengo derecho por encima de los demás, se acude a un juez, y cuando el juez dirime, eso es lo que prevalece. Don Gregorio, ¿cómo responde a esto?
Las normas nosotros que se cumplan. Es lo que habla el doctor dice, ¿no? De la jerarquía de la Constitución. Pero aquí hay una vulneración de los derechos constitucionales internacionales. ¿Qué derechos? Derecho a la libertad, derecho a ir a las instituciones donde queremos ir, comportar carnet. Nuestra identidad personal ya no funciona. En el banco, ¿qué es lo que te exigen primero? Carnet de identidad. Carnet de identidad era, ahora carnet de vacunación. O bien pero PCR. Estaríamos también en contra, porque el carnet de identidad iría contra la libertad de yo ir al banco. Sí, pues ya yo soy Daniel Ardiles, muéstreme su carnet. No, mi libertad. No, porque la carnet de identidad no funciona, pero ahora ya no funciona el carnet de identidad. Primero lo que te piden, carnet de vacunación. ¿Tienes? Entras. Si no tienes... Esta semana hemos recibido muchas quejas, muchos sectores que han venido, tienen sus documentos, están agarrados con sus fotocopias, ¿no? Le han hecho volver, lamentablemente. Además, los hermanos de provincia han venido a cobrar sus bonitos y se han ido llorando. Ahora, don Gregorio, quizás poner sobre la mesa cuáles son las opciones tangibles como alternativa al carnet de pase sanitario. 2 opciones que vayan a favor de la población y de la salud de la gente. Que garanticen, uno, la vacunación. ¿Qué garantías le va a dar? ¿Por qué algunos con tercera dosis, por qué tienen defectos? Es la duda de la población. Ya debe ser inmunizar, la tercera dosis ya tienen. ¿Más información? ¿A eso se refiere? Sí, debería dar una información. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ya tiene medio defectos secundarios? Ahora, otro, ¿por qué no pueden priorizar la medicina tradicional? Que siempre la población se han cuidado. Entonces, lo que ustedes tienen es miedo, es temor a la vacuna, a los efectos, porque no saben, porque no tienen conocimiento. Uno, no hay conocimiento, no sabemos qué es la vacuna. Y otro, hay desconfianza donde que no inmuniza, tienen COVID. No, a ver, para entender un poco esto es muy importante que también la población lo sepa. La vacuna no quiere decir que nos va a volver inmunes a la enfermedad, que no nos vamos a contagiar de coronavirus, pero sí va a evitar que lleguemos a un estado crítico, a un estado grave, a terapia intensiva, por ejemplo. Ahora, y eso, Vania, de acuerdo a los porcentajes, se lo ha demostrado. Quizás toda esa información que mencionas no sea socializado de manera correcta en algunos sectores. Quizás eso es lo que exige don Gregorio. Si me van a poner una vacuna, díganme cómo va a funcionar. Claro. ¿De qué se trata? ¿Qué me están poniendo? ¿O me equivoco, don Gregorio? Ese es uno. Y otro, si tiene efectos secundarios, ¿qué garantía le van a dar? Por ejemplo, la vacuna contra el tétanos, nadie se ha hecho lío, ¿no? O la vacuna contra el sarampión, nadie ha dicho nada. Todos se ponen. Vacuna. Por eso, cuando una vacuna tiene garantizada, todo el mundo se van a vacunar, pues. Pero ahora, cuando hay algunos defectos que están provocando, entonces, ¿qué probabilidad de garantía hay? Ahora, el doctor dice, claro, dice, es voluntario, algún defecto habrá y habrá algún deshaceramiento, porque es voluntario. Entonces nadie nos garantiza. Vamos a hablar también con el abogado Quino, a ver, ¿qué opina de lo que acaba de decir el señor Gregorio? Hay que referirse a datos estadísticos, pero además de fuentes oficiales y formales, Vania. Uno no puede afirmar de que existen defectos o existen malformaciones o consecuencias si no se tiene veracidad en esa información registrada además por autoridades sanitarias, ¿no? Porque lo otro es solamente ejercer la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a hacerlo, pero si no tenemos un fundamento real, ¿no?, que pruebe lo que estamos diciendo, es solamente hacer ejercicio de la libertad de expresión y a título de aquello pretender vulnerar los derechos colectivos, los derechos del pueblo. Segundo elemento, existen en el país 6.2 millones de dosis suministradas. De esos 6.2 millones de dosis suministradas, Vania, ¿cuál es el porcentaje o qué indicadores en números han presentado defectos, malformaciones o afectaciones gravitantes a la salud de las personas que ya se han vacunado? No existen esos números, no los han exhibido. Finalmente, sobre el porcentaje de personas hoy afectadas, existen, Vania, 20,000 familias que han perdido a sus seres queridos. Y en este momento, de los fallecidos de la cuarta ola,
el 80% son personas que no se han vacunado. Entonces las estadísticas son claras, así Vania, es. ¿no? Lo otro Bien, abogado, le agradezco mucho por haber estado con nosotros, haber conversado de este tema. Siempre es bueno también conocer el aspecto legal, munirnos de la información. Gracias una vez más. Agradecido por la invitación, estimada Vania. Buenas noches, bendiciones en sus hogares. Mientras tanto, ustedes van a continuar con esta protesta, don Gregorio. Sí, nosotros vamos a seguir con la movilización porque es el pedido de la población, nosotros somos portavoces. El doctor lo que habla... Sí. Si son fallecidos del COVID, ¿por qué no puede haber una autopsia televisada? ¿Autopsia televisada? Claro, si es COVID o no es COVID, para saberlo. Ahora yo me pregunto, ¿dónde están otros enfermos que mueren? Solamente de COVID todos están muriendo. Esa ya podría ser una decisión más de la familia, ¿no, claro, don Gregorio? Sí. Ahora si es que lo autorizaran. Claro, eso es lo que tenemos que también preguntar. Hemos pedido debate científico. Bien, don Gregorio, para cerrar, por favor, brevemente le pido, ¿qué puntos van a bloquear esto para alertar a la población que el día de mañana se va a ver perjudicada? El mañana no se van a perjudicar, es que es el perito, primero la salud y la vida, si hacen las cosas, no vienen toda la economía de activación. Si no hay salud y la vida, ¿cómo vamos a trabajar? ¿No? Entonces, tenemos puntos estratégicos donde que vamos a bloquear. Entonces, mañana más bien le convoca a toda la población a sumarse a esa lucha, donde que aquellas personas que están contra su voluntad, se están vulnerando sus derechos. ¿Desde qué hora van a bloquear? Desde la mañana, normal. Todo el día. Poco a poco la gente se va sumando, como a veces es la preocupación de la población, es muy grande, donde que nosotros siempre vamos a defender la población. Más antes de todo nos van a tratar, pero lo que es una línea donde vamos a defender a la población. Don Gregorio, respetamos su posición, sí, la de su sector. Esperemos que antes de estos bloqueos, de estos conflictos, se llegue a un acuerdo, tal vez logren un diálogo con el gobierno, logren más información también, que es lo que ustedes están pidiendo. Gracias por haber estado con nosotros, y a la ciudad del Alto tome sus previsiones por estos bloqueos que se van a realizar, ciudad del Alto y también la ciudad de La Paz, porque se está anunciando una masiva movilización, bloqueos también el día de mañana. Dani.